venga, vamos a continuar nosotros después de haber vivido una noche literaria memorable del 79 aniversario de la desaparición, que yo nunca había decir, de la muerte de García Lorca. Bueno, pues estuvo allí Francisco Aurelio Dávila Rosso y en el Paz Milor estuvo acompañado también de José Antonio Pérez Álvarez. Buenos días a los dos. ¿Qué tal, Fernando? Buenos días. ¿Qué tal se dio todo? Cuéntame un poquito por encima, porque tenemos ahí un testigo importante que vamos a tener que escuchar en algún momento, ¿no? Bueno, pues la verdad que muy contento, ¿no? La aceptación que por parte de la gente, ¿no? Para hacer una actividad en la que, a diferencia que en la ponencia de psicología, en la ponencia sí que confirmó mucha gente asistencia antes de asistir al acto. En esta no confirmaron... No confirmó nadie, pero asistió gente, ¿no? Entonces es la sorpresa. Tuvimos allí una compañía incluso de teatro representando algún trozo de Bodas de Sangre, y José Antonio nos estuvo acompañando casi continuamente y al completo de, ¿verdad?, toda la duración del acto, sí, con la guitarra por flamenco, y la verdad que pudimos echar un buen rato, recitar versos de Lorca, y yo creo que emocionante, ¿no? Y que todo el mundo que salió con buena impresión. Aplausos. Sí, aplausos, pero sobre todo recogimiento, Fernando. Era un día para estar para recogimiento. Gente lorquiana, una reunión, sí, lorquiana absoluta, porque claro, quien conoce a Lorca, la obra de Lorca, no se pierde una oportunidad, ¿no?, de poder hablar de él, y sobre todo de ¿cómo estuviste tú en tu locución y en tu bueno, yo siempre intento lo que es un poco dar esa introducción, ¿no? Ese también en parte para lo que yo estudio me invita a eso, ¿no? Yo estudio para profesor de literatura y me invita a que en un futuro yo tengo que hacer que los alumnos saquen su, ¿entiendes? Pues lo intento enfocar yo para mí de esa forma, ¿no? Intentar sacarle las palabras, ¿no? Intentar que ellos estén a gusto, hacer yo un poco el tonto, Fernando, para que ellos se suelten, ¿no? Nunca hacer el tonto, porque el tonto no se hace. No, pero tú me entiendes lo que te digo, ¿no? Hace una milla entonces, el poder de que la gente lo entienda, y sobre todo de transmitir, que es lo complicado. Pero bueno, lo complicado tú lo consigues, para ti no lo es. Es complicado para mucha gente, pero no para ti, en este caso, porque lo hace que deja a la gente callar. Y cuando una persona deja callar a otra sin ni siquiera esforzarse, quiere decir que ya estamos hablando de un artista. Bueno, muchas gracias, Fernando. Perdona, pero sí. ¿Tú también? Así es. No, cállate. Yo estoy más torpe que un... En fin. Ahora tenemos aquí tenemos a tu invitado. Él vino el otro día a tocar la guitarra, y después estuvo en el acto, y además siempre me acompaña musicalmente, mientras que Carlos Godino, por ejemplo, me ayuda con el piano, con la música, pues José Antonio lo hace con la guitarra, ¿no? Siempre, digamos. Y bueno, él es José Antonio Pérez Álvarez, primo segundo mío, Fernando, y escribió él hace ya tiempo un libro que yo tenía ganas de presentártelo. Pues muy bien, pues vamos a hablar del libro. José Antonio, háblame de un libro complicado, matemática pura. Sí, bueno, es un libro de teoría musical. Yo nunca había escrito un libro, tampoco había tenido nada importante que contar, pero sí, una vez que hice una investigación profunda sobre la armonía del flamenco con las herramientas del jazz, que era lo que yo había estudiado previamente, pues fue fructífero, y dije, bueno, esto hay que pasarlo al libro, que hay que compartirlo. Pero claro, está hablando de la teoría del flamenco. El flamenco es una cosa que, como todas las culturas, que nace precisamente de un sentimiento, que es de donde viene el flamenco, un sentimiento de un sufrimiento a la vez. O sea, date cuenta que el flamenco viene, el flamingo, de hombre desprovisto de todo. Entonces resulta que nace como de la nada y se crea un bien inmaterial de la humanidad, a lo que ha llegado. Después de mucho desprecio, después de mucho no hacerle caso, después de estar mal visto, date cuenta que el flamenco como cultura y como música quizás sea la música que más ha sufrido, cuando una música nunca merece sufrir. Hombre, algo de eso hay, está claro. Hay una divergencia cultural entre la música clásica y el flamenco, sobre todo porque en el flamenco hay elementos musicales que la música clásica no ha sido capaz de absorber o de interpretar o de... Pero como se escribe un libro sobre el flamenco cuando el flamenco casi no tiene lectura, porque es una cosa que nace de la nada y se convierte en el todo? Efectivamente, sobre el flamenco no hay literatura alguna, y menos sobre teoría musical. Teoría musical imposible. No existe. Pues el flamenco es un tío más callejero, aunque es muy docto dentro de su disciplina, y el guitarrista flamenco para nada es flojo. Es una cosa complicada tocar flamenco. Sin embargo, el desconocimiento sobre la teoría ha hecho que no haya literatura, por lo menos sobre teoría musical. Nadie se ha puesto ahí, porque sería imposible, porque claro, date cuenta una cosa, que si nos ponemos a ver una falseta de flamenco o a ver un flamenco, ¿cuántas corcheas entrarían en una interpretación mínima?
Bueno, sería incalculable. Decían que estaba la redonda, la blanca, la negra, la corchea, semicorchea, fusa, semifusa y la garrapatea que no se emplea. O sea, que hasta ahí serían garrapatea lo que habría en el flamenco. Yo en una soleá pequeñita, en una estrofa, he transcrito y salen 250 notas. A eso me refiero. Así que fíjate tú si será eso complicado, ¿no? Y es una estrofa nada más, ¿eh? Lo que hizo el padre de los Machado con las letras, ¿no?, del flamenco, hay que hacerlo también con la música, ¿no? Y ahí está gente como José Antonio. Pero para eso está ahí, porque ya el propio Machado decía, las coplas no son coplas hasta que el pueblo las canta, ¿no? Y una vez que las cantó se olvidan de ese autor. Tú me contaste una vez, José Antonio, que el flamenco, por ejemplo, en el carnaval, ¿no? Era el caso, ¿no? Que era el único sitio donde tú habías visto que se tocaban ¿cómo eran los? Sí, bueno, es que el carnaval es la música que recapitula y roba de todas las demás músicas que existen. Vamos, no hay música que no haya sido traída al carnaval. Es que él no conocía, conocía por encima el carnaval, pero le metí yo un poco el gusanillo dentro de llevarlo a los ensayos hace unos años y tal, y estaba él que aprendiendo de Pedrito García. Bueno, claro, eso te voy a decir, tú como guitarrista y como guitarrista flamenco entenderás también la fuerza y el poder que tiene la guitarra del carnaval en sus introducciones, pues tiene unos adornos tremendos. Claro. Por supuesto, el carnaval coge todos los recursos de todas las músicas, que sea del flamenco, del jazz, del pop, del rock, y ahí tienen ellos, y saben hacerlo muy bien, sin tampoco entrar en cosas de teoría musical ni nada. Es una tradición que se tiene aquí y que se sabe hacer. Pues como por ejemplo, es que es verdad, el gaditano puro, el de la Bahía, no de Cádiz, de la calle Pastora de la Viña, no tiene por qué, pero aquí en la Bahía sí que es verdad que tenemos un compás extraordinario. Tenemos unos nudillos estupendos para tocar, tenemos unos nudillos extraordinarios. Yo me los dejo, yo siempre me los he dejado Yo como de mi padre no he visto unos nudillos más generosos, porque además el compás del 3x4 se marcaba con las cajas de cerillo, cogió con 2 dedos, y ese compás que tenía la gente vieja de Cádiz, y digo de Cádiz porque yo era de Cádiz, soy de Cádiz, quiero decir, aquellos viejos, ¿cómo hacían ese compás con una cajita de cerillo? Por favor, y eso era una auténtica sinfonía que se puede montar con 3 o 4 cajas de cerillo. Mostradores de la Viña, mostradores de mi barrio. Exactamente, esos mostradores de zinc donde se pintaba con la tiza, ¿no? Es que todo eso es maravilloso. Ese rasgo del compás es más propio de Cádiz, porque el flamenco es andaluz, pero claro. Ese rasgo del compás es muy gaditano. Muy gaditano. Y si hablamos de compás, nos tenemos que ir para Jerez, dar un salto, porque ahí yo muero en Jerez. Eso Antonio Martí cuando hicieron lo de flamenco patrimonio de la humanidad y eso, en un paso doble llegó a escribir diciendo que claro que compadre, digamos usted, ¿no? Si no hay que pasar por Jerez, país de Sevilla a Cádiz, ¿no? Se saltaron Jerez, ¿no? Sí, bueno, a día de hoy es donde se está exportando, es donde más importancia se le ha dado y el compás de Jerez, eso no sé. Yo creo que ha sabido mantener, al contrario que... Claro. Seguimos con tu libro, que se nos va el tiempo y me da mucha pena. Quiero hablar de ti y de tu libro, chaval. Sí, bueno, pues consta de 3 partes. La primera parte es básicamente la armonía y es una Explica qué es la armonía, la gente que nos esté escuchando. Vale, claro, la armonía en realidad suele confundirse con que son los acordes de las progresiones, pero la armonía es algo más integral, es como encaja la melodía, la armonía, con el ritmo, es todo. Entonces, la primera parte es básicamente armonía de flamenco, de las 3 tonalidades, es una defensa de que en flamenco tenemos 3 tonalidades y no 2. En clásica, en jazz hay 2, pero en flamenco hay 3. Y después hay una segunda parte que es el análisis de todos los palos, seguirilla, soleá, fandango. ¿Se conocen todos los palos? Porque si ahondas en el flamenco siempre nace un palo nuevo. Claro, ahí hay un trabajo arqueológico prácticamente o paleontológico de encontrar antiguas maneras de hacer los cantes, por supuesto. Claro, te voy a decir porque es que estamos haciendo un trabajo arqueológico musical, ¿de acuerdo? Porque es que en Cádiz, cada vez que se mueve una piedra o se mueve un edificio o se mueve el suelo, Cádiz tiene 300 años más. Sale un fenicio. Sí, y además tiene 300 años más. O sea que es muy difícil cifrar los años de la existencia de Cádiz. Con la música pasa igual con el flamenco. Claro, del fandango indiano data desde 1500 y pico. Antes de que llegaran los propios gitanos, ¿no? O antes de que fueran expulsados. Fíjate, además indiano, como que viene de las Américas. Sí, porque date cuenta que los indianos son los que se van de aquí para allá que luego vuelven. Efectivamente. Y de ahí vienen también los cantes de vuelta. De vuelta, efectivamente, claro. Todo eso. A eso le llamamos los indianos, los que han vuelto ya de allí. Pero se le llamaba indianos que volvían ricos. Los demás eran desgraciados, porque la zona de Asturias tiene una cantidad tiene una arquitectura maravillosa que son las casas de los indianos, ¿no?
Y Sí, el señor. norte está lleno de las casas de los indianos. José Antonio, ¿y con qué palo te quedarías tú de todos los que conoces del Hombre, a mí flamenco? el palo que más me gusta es la solea, ¿no? Es como la columna vertebral del flamenco, ¿no? Después, claro, todos los palos son bonitos. Es el interesantes, tronco. El más El complicado. flamenco. ¿Y el más complicado? Tampoco diría yo que es el más complicado, ¿no? A lo mejor, yo qué sé, cantar bien por bulería, por seguirilla puede ser igual de difícil o más que por soleá, pero la soleá tiene, yo creo que es la columna vertebral la que configura el estilo. Sobre todo seguirilla y soleá es el cante hondo, ¿no? Porque eso es el núcleo del flamenco. Igual que el jazz, hay muchos tipos de jazz, pero el núcleo es el bebop, ¿no? Charlie Parker, Thelonious Monk, Dizzy Gillespie, pues en el flamenco el núcleo es el cante hondo. Es escuchar la seguirilla y la soleá. Y también, bueno, los cantes de levante, los fandangos de Huelva y... ¿Cómo te sientes más a gusto? ¿Con la guitarra o de espectador escuchando flamenco? Obvio, a mí me gusta más escuchar que otra cosa. Sí, Me gusta tocar, me gusta entender, me gusta, pero como escuchar no hay nada. Escuchar los buenos... Seguimos con tu libro, que quiero que hablemos más de tu libro, que estamos hablando un poco la de él. segunda parte era... A esa vamos, a esa parte. Era un repaso por todos los palos del flamenco, un análisis del ritmo armónico principalmente, de cómo llevar los acordes y los acompañamientos en cada palo. Y después hay una tercera parte que ya es la tradición de la teoría de la consonancia, que trata sobre cómo... Casi nada. Claro, son las proporciones matemáticas que usaba Pitágoras, pero ya extendido a otras culturas, ¿no? Como lo hacen los turcos, como lo hacen los hindúes, como lo hacen... Todo lo que haya guardado cierta relación con algo que se le haya atribuido al origen del flamenco, esa cultura yo la he traído para acá y he analizado cómo hacen ellos sus cuentas y sus... O sea, que la música es como tú que estás con la literatura, la música es como la semántica, es infinita. La música es infinita. Igual que la semántica. O sea, siempre podemos estar añadiendo acepciones, siempre podemos estar buscando palabras y creando. La música para mí es como la literatura en verso. Sí. Porque tiene que encajar. Con un compás y un tiempo exactamente. Porque pero tiene con que una métrica, encajar. pero Claro, con una claro, métrica. Claro, por eso exactamente. digo, que tú en la prosa te puedes, pero en la música hombre, es como un poema. Eso es mucho más importante de lo que te parece, Paco. La soleá se construye sobre versos octosílabos y eso configura el estilo. Esos ocho sílabas son las que se reparten en los acentos de la miolia. Vamos, que sería como en la fonética, sería donde recae la fuerza de la voz. Efectivamente. O sea, ahí marcando las tónicas, ¿no? Claro, efectivamente. Estamos dando una clase magistral, yo estoy encantado. Yo estoy encantado. Estoy de petulante que me van a zapatar, pero yo estoy encantado. La verdad que sí, yo me parece que la música es imprescindible, que la tenemos que tener, y yo a la gente que estudia la música, que hace música, que produce música o que crean música, para mí tienen un respeto tremendo, porque sí que es verdad que todos tenemos una sintonía en nuestra vida. ¿Qué proyecto tiene José Antonio? Sí, bueno, ya después de acabar este libro hice otro porque este trata las tres tonalidades, pero sin entrar mucho en el cromatismo, sino el fenómeno en sí, básico. Después hice otro libro que era ya incluyendo el cromatismo, con todos los acordes que se les suele llamar de intercambio modal, de dominante secundario, dominante sustituto, ya también con herramientas del jazz y tal. Y ya ese también lo terminé, y ahora el tercero que estaba haciendo ya era puramente matemático. Es sobre la teoría de la consonancia, cómo llegar a demostrar el sistema tonal a partir de la teoría de la consonancia. Entonces pues, tres ahí obras estoy obras de producción literaria, entonces, pero de producción musical, ¿algo, José Antonio, en mente? Pues desde que me puse a escribir abandoné casi prácticamente el tema de tocar, porque esto requiere mucho tiempo, mucha investigación, que si leer, que si consultar, investigar por internet y después las herramientas para medir y comprobar además, ¿no? Claro. Porque eso necesita también, pues como en el periodismo, ahí hay que contrastar, aquí también hay que contrastar. Por supuesto. No puede, la música es matemática, que si un número falla la cuenta. Entonces, Algo haremos, Fernando. Nosotros tenemos algún temilla ya, por eso te lo digo. Nosotros miedo. tenemos algún temilla montado con letras mías y él tocando la guitarra y de flamenco además con su letra, al puerto. Claro, no es que yo haya dejado de tocar la guitarra, eso me moriré yo y seguiré con la guitarra al lado. Pero... La música a la hora de interpretar con un instrumento, ¿sabe qué pasa? Que es tan bonito como ingrato, porque cuando es muy celoso, cuando lo dejas te olvida, y los dedos no tienen memoria, me da mucha pena. Los dedos de verdad no tienen memoria. Se les olvida, sí. Sí, porque además yo he hecho obras bonitas, grandes, conocidas evidentemente, y luego cuando la abandona tú dices, ¿qué ha pasado? ¿Qué me ha pasado? ¿No?
Menos mal que pagáis una base llama solfeo, que a partir de ahí recuperas, pero que te cuesta mucho trabajo. Tenemos que dejarlo aquí, volver cuando queráis siempre. Yo por mí feliz, nada más, ha sido un lucido para los tres, nos hemos puesto lindos. Encantado. José Antonio, muchísimas gracias y enhorabuena por ese proyecto tan bonito y por ese libro. Teoría dual de los relativos menores de José Antonio Pérez Álvarez. Bien dicho. A ti te veo cuanto que tú quieras. A ti el viernes. Y a ti exactamente igual. Pues nos vemos.